Muchas gracias, buenos días, un placer muy grande estar aquí con ustedes y una gran expectativa, sobre todo por el hecho de que yo soy colaborador del movimiento de los trabajadores sin tierra y este movimiento, que en Brasil es muy importante, tiene un cariño especial por las madres y por las acciones que realizan las madres en Argentina, y en ese sentido entonces la expectativa es muy grande. Además, porque de haber conocido una serie de actividades que realizan las madres, estamos teniendo la oportunidad en este momento de una discusión sobre cuestiones del capitalismo mundial y cuestiones especialmente sobre América Latina. Entonces, una expectativa muy grande y una emoción muy grande de estar aquí con las madres y en el evento. Yo diría que desde el punto de vista de la política económica no hay retroceso. Y la prueba de eso es lo que se está imponiendo al gobierno de Grecia, un gobierno de origen socialista, y se le impone una política económica muy restrictiva, agresiva, violenta, de tipo claramente neoliberal. En verdad, apareciendo como un intento de salvataje de Grecia. La verdad es que se trata del salvataje de los bancos, de los grandes bancos internacionales que tenían su plata metida y no se trata de salvar Grecia, se trata de imponer en Grecia una política que afecte directamente los intereses de los trabajadores. Entonces, desde el punto de vista de la política, la cosa sigue. Ahora, es verdad, yo creo, que desde el punto de vista, digamos, de la ideología, de la dimensión de la difusión ideológica de la perspectiva neoliberal, en particular en América Latina, hay un retroceso. Yo creo que desde el punto de vista ideológico, la perspectiva neoliberal y ortodoxa está en la defensiva, ¿no? Pero no ha sido derrotada de ninguna manera, ¿no? La reacción inicial en Grecia fue fuerte, aunque rápidamente se deshizo. Se diluyó, ¿no? Se diluyó. Hubo una tendencia a amortiguar el movimiento. En Francia, en este momento, ayer o anteayer, una manifestación significativa. Más de 2 millones de personas en todo el país, en Francia, manifestándose contra la política restrictiva del gobierno de Sarkozy. Entonces, hay manifestaciones aquí y allí. Un poco tal vez desarticuladas y sin capacidad de continuidad. Y yo no sé, pero yo diría que eso se podría explicar por el hecho de que hemos vivido un periodo de defensiva total de las posiciones de izquierda y sobre todo de las posiciones más avanzadas y revolucionarias. Hemos sufrido derrotas importantes en periodos anteriores y hemos estado viviendo un periodo de resistencia muy difícil, ¿no? En que muchos de los movimientos sociales no avanzan porque la gente perdió confianza, no tiene expectativa, perdió la esperanza de una sociedad mejor, ¿no? Pero eso no significa que esa circunstancia política puede permanecer por mucho tiempo, ¿no? A cualquier momento, yo creo, es posible un retorno del movimiento social con fuerza significativa. Nosotros tenemos un Observatorio Internacional de la Crisis, que es un espacio de investigación y discusión sobre la cuestión de la crisis, y es una instancia internacional en que participan muchos investigadores de distintos países. Nuestra opinión es que nosotros estamos viviendo, en verdad, una crisis de la humanidad, una crisis tan amplia que ultrapasa simplemente la circunstancia capitalista del momento y que pone en riesgo la sobrevivencia de la humanidad. Por un lado, tenemos una manifestación financiera de esa crisis, muy importante, pero simple manifestación, digamos, de una contradicción estructural en la sociedad capitalista actual, muy fuerte, que se manifestó de una manera aguda en la cuestión financiera. Y además, la crisis financiera tuvo repercusiones importantes, en la medida en que la crisis financiera en Estados Unidos redujo la capacidad de la clase media norteamericana de consumir, produjo repercusiones en la economía real significativas. Tanto es así que el gobierno norteamericano
se sintió obligado a apoyar varias empresas productivas norteamericanas, el caso, por ejemplo, de las montadoras, pero no solamente de las montadoras. Entonces tuvo una repercusión muy intensa sobre el capital productivo y eso tuvo repercusiones a nivel de desempleo. Pero yo quisiera señalar también otras dimensiones de la crisis del medio ambiente, de la ecología. El capitalismo está poniendo en riesgo el equilibrio ecológico. La cuestión de la crisis del agua, ¿no? El momento en que las perspectivas del petróleo para las próximas décadas es una perspectiva crítica. Es decir, es posible que en pocos años tengamos que cambiar el paradigma de la energía petróleo para el mundo, para la humanidad. Entonces, estamos frente a una crisis global de la humanidad y no simplemente una crisis financiera. La verdad es que la política de los estados, principalmente los estados centrales, fue salvar a las empresas en quiebra, especialmente a los bancos. A los bancos. A los bancos. Salvar el sistema financiero internacional. Entonces, la política neoliberal es Estado que no intervenga en los intereses de los trabajadores y de los explotados, pero sí que intervenga a favor de los bancos o del gran capital especulativo internacional. Cuando no les interesa cuando no interesa a ese capital la intervención, nada de Estado en la economía. Pero viene la crisis, sí el Estado en la economía para salvarnos, dice el capital especulativo. Entonces, la idea de que el neoliberalismo tiene como base el pensamiento de que el Estado no debe intervenir nunca es falsa. No debe intervenir nunca a favor de los trabajadores, pero sí salvar el capital. Eso es lo que estamos viendo en esos años.